qué pensás que para el sistema financiero, que hay una ley, pues, no sugiere, sino que obliga, pues, a estar presente en el sector? Mm. ¿Qué requeriría el sector financiero leer de esta historia o que le cuenten de esta historia para mejorar su confianza y abrir el canal de manera más tranquila? ¿Qué piensas que el sistema le pueda ofrecer al sector financiero como para que esa transparencia se convierta en tranquilidad y en confianza? ¿Qué piensas que habría que hacer para venderle mejor esa historia al sistema? Digamos que el sistema financiero, los peros que tenía, ¿cierto? Frente a algunos sectores particulares, pues eran peros totalmente entendibles, es decir, también bastante legítimos. Es decir, Ujú, oiga, aquí estamos hablando de un sector que está vinculado con la extracción ilícita, ujú, ¿cierto? Que está vinculado con el lavado de activos. ujú. Entonces, abrir una cuenta tampoco era tan sencillo, ¿cierto? Es decir, Todavía no lo es, ¿no? ¿cierto? No era tan fácil para ellos. Es decir, si uno se pone en los zapatos de ellos, pues también era comprar unos problemas grandes, ¿cierto? En ese sentido. Si el sistema lo que busca es precisamente eliminar todo ese tipo de dudas, pues el efecto debería ser claramente que exista ya a través de la transparencia, ¿cierto? Una mayor tranquilidad en poder ver a estos clientes mineros como unos clientes potenciales, porque además cuando usted habla de que movemos no sé cuántos millones de metros cúbicos, no sé cuántas toneladas, ¿cierto? Y eso lo lleva a plata, pues realmente estamos hablando de unas cantidades de dinero Astronómicos. enormes, Ujú. ¿cierto? Entonces, pues también es un nicho de negocio para ellos, pero basados en la tranquilidad de que esa plata que está ingresando al sistema financiero, pues ya ha sufrido un proceso bien importante de trazabilidad que de alguna manera garantiza para ellos, pues que esos recursos tienen un origen lícito también. ¿Crees que el sistema financiero debería ser usuario del sistema de trazabilidad de minerales? ¿Crees que los datos deberían llegarles a ellos o pasarle a través de ellos como para que sean parte de esa tranquilidad, para que se puedan formar su propio proceso? Porque hoy no son usuarios del sistema, Ok. ¿cierto? Entonces, o lo que pasa es que se dan las transacciones y se asume que la agencia pues ha hecho un proceso de depuración, Ujú. pero todavía hay mucha fricción con el sector financiero. ¿Crees que cómo poderle ayudar más al sector financiero a aumentar esa confianza? Pues yo lo digo desde el lado de esa necesidad del sector minero de buscar financiación, Sí. ¿cierto? Entonces, desde esa necesidad, eh, pues, y no solamente financiación para ampliar la planta o para ampliar la mina o la capacidad de producción, sino también esa financiación difícil de riesgo para iniciar La actividad. una actividad exploratoria, por ejemplo, ¿cierto? Que Que hoy tiene existe dinero. riesgos geológicos, que tiene riesgos financieros, que tiene pues esas atributos, esas características que tiene la industria extractiva, ¿cierto? Entonces, pues uno de los problemas es mucho, si es difícil conseguir plata para ampliar la mina, Que ya ¿cierto? está en Cierto producción, que ya por está en ejemplo. producción y que por ejemplo, con eso que se hizo de tener el sistema de clasificación de recursos y reservas, ¿cierto? Mm, Es decir, que usted ir a levantar capital, Debería ser pues más no sencillo. solamente era con el título minero, ¿cierto? Que es necesario, pero no es suficiente. La suficiencia termina dándola, oiga, sí, usted tiene un derecho a explorar y explotar, pero además pues ahí en su derecho hay recursos y hay reservas que se pueden monetizar y entonces pues yo le puedo prestar plata para eso, ¿cierto? Ujú. Si así es difícil, ¿cierto? Ahora pues es mucho más difícil levantar capital
para hacer una labor riesgosa como es la exploración. Entonces, si uno lo mira desde el lado de las necesidades de la actividad minera, para estos pequeños, ¿cierto? Porque, bueno, si vienen las empresas de afuera, multinacionales, seguramente tienen maneras de levantar capital en la bolsa de valores, muchas veces están listadas en Toronto, etcétera, etcétera, ¿cierto? Tienen acceso a otros medios de financiación. Pero estos pequeños de nosotros, es decir, usted le otorgan un contrato, a Carlos le otorgan un contrato de metales preciosos como persona natural, y entonces, ¿cómo va a ser la exploración? Ya tuvo que haberle demostrado a la agencia cuando le dieron el contrato que tenía capacidad económica. Ujú. Entonces ahora pues saque la plata y haga la exploración. Pero si resulta que necesita más plata porque realmente hay un potencial importante, ¿a quién acude? Ok. ¿Cierto? Entonces yo viéndolo desde esa perspectiva, involucrar al sector minero, al sector financiero, perdón, como usuario del sistema, pues sería bastante bueno para ellos, ¿cierto? Porque pues tienen un nicho ahí, probablemente una línea de negocio importante, pero para los que están del lado de la oferta, pues conseguir financiación y tener como la tranquilidad de que tienen un negocio, digamos que cumple con todos los requisitos, ¿cierto? Entonces, yo sí creo que sería interesante que el sector financiero tuviera acceso a los datos Los datos. del sistema. Como este sistema se basa en la comercialización, Ujú, ¿cierto? Y entonces para la comercialización obviamente tuvo que haber salido algún recurso que tenga que convertirse en dinero. ¿Cómo ves cómo el sistema de trazabilidad de minerales, que ahorita lo dijiste, que es un negocio de nicho, o sea, tantos millones de metros cúbicos de arena, tantos millones de metros cúbicos de lo que sea, más toneladas de oro, más todas esas cosas? ¿Cómo debería ser aprovechada todos estos recursos que deberían pasar por el sistema financiero para traerle beneficios a los extractores, a las zonas productoras? O sea, ¿cómo este sistema de trazabilidad de minerales podría ayudar a encauzar que esta cantidad gigantesca de recursos genere progreso, genere progreso? Y ahí está, y yo creo que un sine qua non es el sistema financiero por todo lo que estás diciendo, ¿cierto? Pero sobre todo por la capacidad de planeación, ¿cierto? Entonces, estas personas van a recibir dinero, ¿qué van a hacer con ese dinero? Estas zonas van a ser más ricas, ujú. ¿cómo van a invertir ese dinero? ¿Qué pensás del sistema de trazabilidad de minerales que sabemos que se hizo para administrar, gestionar y controlar el recurso? Pero cuando ya uno habla de tantos recursos de dinero, en lo que se convierte esos minerales, tantos recursos de dinero, ¿cómo este sistema puede ayudar a que estas comunidades les vaya mejor? Claro. Desde todos los puntos de vista, o sea, uno diría desde el quitar estigmas, bueno, el tema económico, ¿qué le ves de beneficioso ese sistema de trazabilidad de minerales? Digamos que va a empezar así. Las zonas productoras de minerales o la llegada de un proyecto a una región genera expectativas, Ujú, ¿cierto? Expectativas legítimas, como por ejemplo la creación de empleo, ¿cierto? Que la ujú, gente la empleen. Expectativas de inversión, ya sea inversión de carácter público, ¿cierto? O inversión de carácter privado, ¿cierto? Todo el tema de bienes y servicios que requiere la actividad minera, ¿cierto? ujú. Entonces, usted va, pues, va a un pueblo minero y entonces los hoteles, los restaurantes, los que venden elementos de protección personal, las ferreterías, ¿cierto? Se Digamos activa. que todo eso se activa. Y por otro lado, pues también hay esa inversión de carácter público. Y entonces, esa inversión de carácter público pues está relacionada con bienes públicos, ¿cierto? Vías, infraestructura, energía eléctrica, escuelas, hospitales, no sé qué. Y eso, digamos que también es legítima esa expectativa, pero eso
digamos que ya sale de la órbita de las empresas, ¿cierto? Ya termina siendo de la órbita del Estado, pues porque las empresas no pueden o Suplir. no deberían, ¿cierto?, sustituir al Estado ahí. Pero eso termina siendo una mezcla. Cuando y hay expectativas, digamos que legítimas y no tan legítimas, eh, sí requieren mucho información y claridad. Es decir, lo mínimo que usted debería decirle a la gente es el qué, el cómo, el por qué, el cuándo, el cuánto, ¿cierto? Ujú. De lo que está haciendo ahí. Entonces, Sí tiene las claro, respuestas. ¿usted qué viene a hacer? Pues yo vengo a explotar o a aprovechar un recurso natural o renovable. ¿Dónde? En tal lugar, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque tengo un contrato de concesión que me habilita a aprovechar el recurso natural. ¿Cuándo? Entonces, oiga, mire, es que mi contrato tiene 30 años y yo en esto, ¿cierto? Voy a hacer aquí una exploración y después voy a hacer esto y después voy a hacer esto, ¿cierto? Eso realmente sí se necesita, tener que exista información completa. Cuando no existe información completa es cuando empiezan a presentarse esos sesgos de información, ¿cierto? Y cuando no contamos la historia correctamente. Ujú. Entonces, y sobre todo, ¿cierto? Es cuánto produce y cuánto paga. Sí, es más o menos las grandes dudas que Claro, tendrá. las grandes diferencias, porque entonces usted mencionó algo que a mí me parece que muy importante y es, oiga, la gente espera prosperidad, riqueza, ¿cierto? Pero lo que no puede ser es que esa prosperidad y riqueza pues solamente la vea la gente el tubo del oleoducto sacando el petróleo o las tractomulas y los camiones sacando los minerales, ¿cierto? Y que no llegue nada allá. Yo creo que ahí empieza como un poco el inconformismo. Y entonces, pero eso sí es una responsabilidad, digamos, de la empresa, no tanto, pero sí del Estado, ¿cierto? Y es poder invertir correctamente esos recursos de regalías. Cuando usted sabe exactamente cuánto se produce y cuánto llega, pues la gente puede aterrizar mucho mejor sus O sea expectativas, que los ¿cierto? datos de trazabilidad deberían volverse un poquitico más públicos para que todos pudieran ver la historia más completa Claro. y manteniendo la privacidad pues o sea, Lo que se deba mantener del privado, privado. claro. Pero sí uno podría, por ejemplo, hay municipios que hoy tienen unas producciones muy altas de ciertas cosas y debería hacer eso más público para aclarar, para no Claro. generar falsas expectativas, pero también decir que hay más recursos, que debería. Y en qué se pueden invertir esos recursos, ¿cierto? Porque, claro, los municipios productores están recibiendo o reciben una gran cantidad o una cantidad importante de recursos. Hoy en día, por ejemplo, ¿cierto? Con estos precios del oro que hoy 8 de octubre, superaron los $4.000 la onza, Ujú. ¿cierto? En el 2010, 2011 llegamos A mil. a 1.000, ¿cierto? Después, ¿cuándo vamos a llegar a 2.000? Que fue difícil, pero después de que llegamos a 2.000 eso se No ha parado. trepó, ¿cierto? No ha parado de subir. Y acuérdese, por ejemplo, que de las regalías, el 92% de la distribución de la regalía va para el municipio productor, ¿cierto? Cuando le hacen pues todos los descuentos para los fondos y no sé qué, pero de la regalía directa, ¿cierto? Que se liquida, el 92% en el caso de los metales preciosos va para el municipio productor. O sea que esto sí es Entonces, motor de desarrollo pues personal. imagine la cantidad de plata que debería estar entrando, ¿cierto? Inclusive si no crece la producción, digamos que son las mismas 60 o 70 toneladas, pero una cosa son 70 toneladas liquidadas a $2.000 la onza y otras son 70 toneladas liquidadas a $4.000 la onza. Claramente ahí se duplica sin duplicar, sin incrementar la producción, Ujú. ¿cierto? Entonces, pues hay una expectativa de más ingresos, yo supongo, ¿cierto? Que debe haber una expectativa de más ingresos de la gente, de los mismos gobernantes, ¿cierto? Para poder financiar,
digamos que sus programas y todo el tema de infraestructura que hay ahí, pero sí necesariamente creo yo que se necesita transparencia. Entonces, el ATI, ¿cierto? De recursos. Que es el tema de la transparencia de la industria extractiva, ¿cierto? Pues eso es una iniciativa que hizo público esos temas. Oiga, Ujú. ¿cuánto, cuánto de regalías, cuánto producen aquí, cuánto son las regalías que se están generando por esa producción? Y ahora, si a eso le sumamos eh, todo esto de las plataformas de trazabilidad, pues esas expectativas tienen que estar mucho más aterrizadas, ¿cierto? Y esa riqueza generada, pues debería estar llegando a los territorios. Sí, entonces el sistema de trazabilidad de minerales va a contar muchas historias, ¿cierto? Entonces va a contar quién es el productor, la historia de esa producción, de esa explotación, quién lo consume, pero también debería contar la historia de esos minerales que hacen en las regiones Claro, productoras y también que dan ese dinero en el país, ¿cierto? claro. Pues mire, Carlos, que la minería, viéndola desde el punto de vista económico, pues genera valor económico, Ujú, ¿cierto? Y ese valor económico está distribuido en varias cosas, ¿cierto? Entonces, primero, ingresos fiscales para la nación, ujú. en términos de regalías y de Y de impuesto a la renta, impuestos, ¿cierto? sí. Entonces, eso un lado. Segundo, el valor económico remunera también, pues, el trabajo de la gente. Entonces, a la gente le pagan unos salarios. Y esas personitas que viven allá, pues reciben esos salarios y gastan, Ujú. ¿cierto? Y recordemos pues que en promedio los salarios del sector minero son más altos que en general los del país, ¿cierto? Entonces, pues gente que gana relativamente bien, que gana mejor, pues. Dos. Tres, hay un componente de encadenamiento productivo hacia atrás, ¿cierto? Entonces, hay unas compras de bienes y servicios muy importantes, Ujú. ¿cierto? Entonces, ahí hay proveedores locales, hay proveedores regionales, hay proveedores nacionales y obviamente, seguramente hay proveedores internacionales, cosas que no se compran acá o que se compran más baratas, etcétera, etcétera. Pero ahí se está generando economía, ¿cierto? Se está generando transacciones económicas. Entonces, el pequeñito que tiene un torno y hace no sé qué, o el ferretero que vende tornillos, no sé, Ujú, las señoras de los hoteles, ujú. las de los casinos, ¿cierto? Eso genera una gran cantidad. Y finalmente, pues están las utilidades para los inversionistas, ¿cierto? Que si son de aquí, pues las reinvertirán acá, si no, no sé, ¿cierto? Pero ese valor económico, mucho de ese valor económico termina en las regiones. Ujú. Entonces, las regalías, por norma, van para allá, ¿cierto? Sobre todo las directas. Todos los temas relacionados con el empleo, ¿cierto? La remuneración por el trabajo, pues terminan gastándose allá, ¿cierto? El tema de los bienes y servicios también. Entonces, eh, si usted al final quiere contar una historia y digamos que está bien, por lo menos esa historia debería contener los recursos públicos que fueron generados por esa explotación de ese recurso y que se le hizo toda la trazabilidad de la cadena. No solamente que llegó al comercial, vamos a poner aquí un nombre, llegó a Tiffany y Tiffany hizo, ¿cierto? Una joya con oro producido en Colombia y con unas esmeraldas producidas en Colombia, Ujú. ¿cierto? Supimos hasta allá. Pero resulta que ese oro y esas esmeraldas pues generaron un valor económico y por lo menos en términos de regalías parte de esa plata pues se fue para los municipios donde se produjo eso. ¿Qué impacto tuvo eso en esos municipios? ¿En qué se gastó la plata? En los programas de alimentación escolar, por ejemplo, en el transporte escolar de los niños, ¿cierto? En la construcción de una escuela, de un hospital, el mejoramiento de un servicio público, no sé, en construir una placa huella, etcétera, etcétera, ¿cierto? Eh, Sería supremamente interesante que al final pues también sirviera Para contar esa para parte. contar esa parte de la historia, que esa historia no solamente
eh, inicia en la extracción y termina en la comercialización, sino además qué efectos Tiene, tiene en la gente. entonces, estamos viendo es que el sistema de trazabilidad de minerales parte de un requisito, trata de solucionar unos temas puntuales, trata de Mm. aumentar esta certeza de la legalidad, disminuir la evasión tributaria, pero va mucho más allá porque puede ser más transversal Claro, al sector puede tener una capacidad que de seguramente comunicación. sí, de contar cosas, de comunicación, con datos reales, Ajá, ¿cierto? Es decir, aquí no estamos echando carreta, sí. ¿cierto? Y haciendo prospectiva con una información agregada, ¿no? Aquí realmente es el menudeo de cada una de las transacciones. Realmente sí, sí es muy al detalle de lo que puede pasar. Entonces yo creo que si tiene un potencial, seguramente habrá que echarle una pensada a eso, ¿cierto? De cómo, de cuál es el potencial y cómo se puede aprovechar ese potencial en las herramientas de trazabilidad.